Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de chismecito del bueno, del jugoso, del que a todos nos encanta. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha mantenido a medio mundo pegado a la pantalla, a las redes sociales, a todo, la supuesta reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo oyeron bien. Reconciliación. ¿Verdad o mentira? ¿Qué pasó realmente? Y lo más importante, Demet misma nos ha revelado la verdad. Prepárense porque hoy desentrañaremos todo esto. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, los medios turcos, las entrevistas, las redes sociales, todo. Y por supuesto veremos qué ha dicho, si ha dicho algo, la propia Demet sobre este tema candente. Vamos a analizarlo a fondo con toda la información que hemos podido recopilar. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encantan los dramas, si les gusta el chisme y quieren estar al día con lo que pasa en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí subimos contenido nuevo cada semana con noticias, análisis, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Bueno, ahora sí empecemos con el chismecito. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocemos nosotros, Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Durante la emisión de la serie y después, hubo muchísimos rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Se decía que estaban juntos, que eran novios, que se amaban. Pero ellos siempre negaron públicamente cualquier romance. Después, la relación entre ellos, al menos públicamente, parece que no terminó de la mejor manera. Hubo rumores de peleas, de distanciamiento, de malos entendidos. Y bueno, como suele pasar en el mundo del espectáculo, empezaron a correr rumores sobre quién tenía la culpa, sobre qué había pasado realmente entre ellos. Y por supuesto, todo esto alimentó aún más la curiosidad del público. Ahora bien, ¿qué ha pasado recientemente? ¿Por qué este tema ha vuelto a resurgir con tanta fuerza? Pues bien, en las últimas semanas, en los últimos meses, han circulado rumores de que Demet y Can podrían haber hecho las paces. Que se habrían reconciliado. Que incluso habrían estado en contacto, que habrían limado asperezas. Y claro, estos rumores empezaron a tomar fuerza debido a ciertos movimientos en redes sociales, a ciertos comentarios, a ciertas fotos. Ya saben, el Internet es un hervidero de especulaciones, y cualquier cosa puede ser interpretada como una señal. Los medios turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Empezaron a publicar artículos, a especular, a analizar cada detalle. Y por supuesto el público, los fans, se volvieron locos. Empezaron a analizar cada like, cada comentario, cada foto que Demet y Can publicaban. Se hicieron expertos en lenguaje corporal, en gestos, en todo lo que pudiera indicar una posible reconciliación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se han reconciliado Demet y Can? ¿Han hecho las paces? ¿Hay alguna verdad en todo este revuelo? Pues bien, la respuesta no es sencilla. Y aquí es donde entra en juego la propia Demet. ¿Qué ha dicho Demet Özdemir sobre todo esto? ¿Ha dado alguna declaración? ¿Ha negado los rumores? ¿Los ha confirmado? Pues, amigos, aquí es donde viene la parte más interesante. En las últimas entrevistas, en las últimas apariciones públicas, a Demet le han preguntado en repetidas ocasiones sobre este tema. Y aunque ha intentado ser muy diplomática, muy cuidadosa con sus palabras, ha dejado entrever algunas cosas. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre los rumores de reconciliación con Can. Demet, con una sonrisa en la boca, respondió que siempre había tenido una buena relación profesional con Can, que se tenían mucho cariño y respeto. No entró en detalles sobre si habían hablado o no, pero sí dejó claro que no hay ningún tipo de rencor ni mala onda entre ellos. Dijo que ambos están centrados en sus proyectos, en sus carreras, y que se desean lo mejor mutuamente. En otra ocasión,
cuando le preguntaron si estaría dispuesta a volver a trabajar con Khan en el futuro, Demet respondió que no descartaba nada. Dijo que como profesional, siempre está abierta a nuevas propuestas y que si surgiera un buen proyecto, no tendría ningún problema en volver a trabajar con él. Esto obviamente alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué nos dice Demet con estas declaraciones? Pues bien, en mi opinión, Demet no ha negado directamente la posibilidad de una reconciliación. No ha dicho que no se hayan hablado, ni que no se hayan reencontrado. Simplemente ha sido diplomática, ha evitado entrar en detalles, pero ha dejado claro que no hay ningún conflicto entre ellos. Creo que Demet ha sido inteligente al manejar esta situación. No ha querido alimentar los rumores, pero tampoco ha querido cerrarse a ninguna posibilidad. Ha demostrado madurez, profesionalismo y ha dejado entrever que, tal vez, las cosas entre ellos están mejor que nunca. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona muy reservada con su vida privada. No le gusta hablar mucho de sus relaciones, ni exponerse demasiado en los medios. Por eso creo que debemos tomar sus palabras con cautela, pero también con optimismo. Tal vez la reconciliación no sea tan evidente como nos gustaría, pero sí parece que las cosas entre ellos están en un buen momento. Por otro lado, es importante destacar que Can Yaman tampoco se ha pronunciado directamente sobre estos rumores. No ha dado ninguna entrevista donde hable de Demet. Tampoco ha hecho ninguna publicación en redes sociales que pueda interpretarse como una confirmación o negación. Esto, obviamente, ha alimentado aún más el misterio y la intriga. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Se reconciliaron o no se reconciliaron? Pues la verdad es que no podemos saberlo con certeza. Demet ha sido muy cautelosa con sus declaraciones, y Can no ha dicho nada al respecto. Pero lo que sí podemos decir es que al menos públicamente no hay ningún conflicto entre ellos, y que parece que se tienen un gran respeto y cariño. Y sinceramente eso es lo más importante. Más allá de los rumores, de las especulaciones, de lo que digan los medios, lo que realmente importa es que dos personas que trabajaron juntas, que compartieron una experiencia tan intensa como Pájaro Soñador, mantengan una buena relación. Y por lo que parece, eso es lo que está pasando. Ahora, amigos, es el momento de resumir rápidamente los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado de los rumores de reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado las declaraciones de Demet, y hemos visto cómo ha manejado la situación. Hemos hablado de la falta de pronunciamiento de Can, y hemos intentado sacar nuestras propias conclusiones. Y en definitiva hemos llegado a la conclusión de que aunque no podemos confirmar ni negar la reconciliación, sí parece que las cosas entre ellos están en un buen momento, y que mantienen una relación de respeto y cariño. Así que amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final, por su apoyo y por su cariño. Me encanta saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, disfrutando de este contenido. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet y Can se reconciliaron? ¿Qué opinan de sus declaraciones? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se queden callados. Participen. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de las novelas turcas y que les encante el chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí, como siempre, estamos preparando contenido nuevo para ustedes. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.